Sao Shanha Shongo, Wan Shanha Moshiko, Wan Jini, Woshi Winsenchu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 27 de agosto de 2015, haremos de su conocimiento la información del 28 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas publicadas este día, encontramos que la primera se intitula "La influencia de la devaluación del renminbi en la corrección de la bolsa de Estados Unidos es una mera excusa. A nivel global, los mercados de valores cayeron drásticamente en los últimos días. ¿Es culpable China por la corrección del mercado? El impacto global de activos provocados por el tipo de cambio del renminbi está fuera de nuestras expectativas", afirmó el expresidente de la banca de inversión de JP Morgan en China. Tanto el yen japonés como el euro se devaluaron, pero su impacto no ha sido tan grave, mientras que la devaluación del 3 a 4% del renminbi ha planteado una preocupación mundial, pues se teme un efecto contagio en los mercados financieros globales. Sin embargo, el exdirectivo opina que la gente no debe alarmarse por la devaluación del renminbi. Todavía hay oportunidades de inversión en el mercado de valores chino, recalcó. El exdirectivo hizo estas declaraciones durante la presentación de una plataforma de gestión financiera en línea, donde además vaticinó que el dólar estadounidense es poco probable que se vuelva a apreciar a corto plazo. En este periodo, las monedas mundiales fluctuarán. Muchas personas atribuyen la corrección de Wall Street a la devaluación del renminbi, aunque el experto considera que este hecho es una excusa perfecta para Estados Unidos. La causa real es la perspectiva del alza de las tasas de interés de septiembre a diciembre en medio de una deflación global. Esto ha confundido al mercado de capitales. Creo que la corrección de las acciones de Estados Unidos están relacionadas principalmente con la expectativa de la política de la Reserva Federal y poco tiene que ver con la situación de China, concluyó el experto. Termina esta nota. La siguiente información: Segunda Guerra Mundial inició en China en 1937. Aunque la mayor parte del mundo occidental cree que la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión hacia Polonia en 1939, existe un número creciente de historiadores que consideran que la fecha oficial debe enmendarse a 1937, cuando Japón inició la invasión en gran escala de China. El secretario general del Congreso Internacional de Ciencias Históricas es uno de los más firmes defensores del cambio de fecha. El experto escribió sus argumentos en el libro Guerra Mundial 1937-1947, publicado en Francia en abril. Escrito en forma conjunta por 40 historiadores, el libro contiene un capítulo específico llamado "La guerra comienza en Asia". Otros capítulos detallan la resistencia de los países asiáticos, la ocupación japonesa y la resistencia y el sufrimiento de la población china. En Francia le llamamos la guerra de 1939-1945, pero es una guerra mundial, no solo una guerra europea, y no comenzó en Europa, dijo el experto. La guerra comenzó aquí, en Asia. El historiador señaló que la fecha podría ser incluso 1931, cuando los japoneses atacaron por primera ocasión Manchuria en el noroeste de China, pero él y sus compañeros historiadores eligieron 1937 porque ese es el momento en que la guerra general se desencadenó entre China y Japón. Perspectiva transnacional. Esto podría sorprender a los europeos y a los franceses. No están habituados a la fecha, dijo el experto, pero queremos romper la cronología eurocéntrica clásica y mostrar la historia mundial de una guerra mundial. El experto no es el único historiador que apoya una mirada más objetiva a la historia de la guerra. El profesor de la Universidad de Oxford publicó un libro llamado "El aliado olvidado, la Segunda Guerra Mundial de China, 1937-1945", en Reino Unido y en Estados Unidos en 2013 y 2014. La obra fue designada Libro del Año por The Economist y el Financial Times. China fue el primer país en enfrentar la acometida de las potencias del eje en 1937, 2 años antes que Reino Unido y Francia y 4 años antes que Estados Unidos, escribió el experto en su libro. La Segunda Guerra Mundial comenzó no en las planicies de Europa, sino con un tiroteo accidental en 1937 en el puente Marco Polo, a unas cuantas millas del suroeste de Beijing, se señala en una reseña del libro en el New York Times. El experto publicó una editorial en el New York Times en el que señaló que la resistencia de China ante Japón es una de las grandes historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque China fue la primera potencia aliada en combatir al eje, ha recibido un crédito mucho menor por su papel en el Pacífico que Estados Unidos, Reino Unido e incluso la Unión Soviética, que se unió a la guerra en Asia apenas en agosto de 1945.
Un investigador del Instituto de Estudios Americanos de la Academia de Ciencias Sociales de China dijo que revisar la historia desde una perspectiva transnacional se ha convertido en una nueva tendencia de los estudios históricos. También podría ser la razón del cambio de actitud entre los historiadores occidentales con respecto al papel de China en la guerra. El experto dijo que más historiadores occidentales han aceptado considerar 1937 como el inicio de la Segunda Guerra Mundial y su libro busca revelar la verdad a más personas en Europa. La postura de China en la Segunda Guerra Mundial. Durante seminarios realizados en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas, cerca de 2.600 historiadores de más de 90 países y regiones discutieron la aportación y los sacrificios del pueblo chino durante la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y el papel de China en el mantenimiento de la paz mundial. China ocupó uno de los 5 sitios permanentes de la Organización de las Naciones Unidas cuando se creó la organización. Esto significa que aunque China fue invadida y ocupada, otras potencias estaban conscientes de que desempeñó un papel central en las relaciones internacionales, dijo el experto. Esto podría considerarse como un reconocimiento a la postura de China en la guerra. China fue el primer país invadido y eso significa que los primeros movimientos de resistencia contra la ocupación se produjeron en China, dijo el autor, quien destacó el papel de China en la guerra. El presidente de la Asociación de Historiadores Chinos considera que las tropas japonesas podrían haberse desplazado al sureste de Asia, India o Medio Oriente y haber cooperado con tropas alemanas si los soldados chinos no los hubieran enfrentado en el campo de batalla nacional. Si queremos entender el papel de China en la sociedad global de hoy, haríamos bien en recordar la trágica y tirana lucha que el país libró en los 30 y en los 40, no solo en pro de su propia dignidad y supervivencia nacionales, sino para la victoria de todos los aliados al oriente y occidente en contra de una de las fuerzas más oscuras que la historia haya generado jamás, concluye esta información. La siguiente nota, China e Irán prometen cooperación más estrecha. El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con el vicepresidente de Irán y ambos prometieron impulsar la cooperación entre las dos naciones. El también jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán transmitió los saludos del presidente iraní al presidente chino Xi Jinping y el mensaje de que Irán concede importancia a los lazos con China. El funcionario iraní señaló que Irán apoya con firmeza la iniciativa de la nueva franja económica de la Ruta de la Seda del presidente chino Xi Jinping y el establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y agregó que Irán espera ampliar la cooperación práctica con China en diversos ámbitos. También agradeció a la parte china su importante papel dentro de las conversaciones nucleares iraníes que tuvieron como resultado el acuerdo integral. El vicepresidente iraní expresó la esperanza de que China siga creciendo su influencia y trabajando en favor de una buena implementación del acuerdo. El funcionario chino señaló que China siempre valora la relación con Irán y está lista para unir el establecimiento de la nueva franja económica de la Ruta de la Seda con la estrategia de desarrollo de Irán y destacó la cooperación favorable para ambas partes en energía tradicional, capacidad industrial y energía nuclear civil. El funcionario atribuyó el acuerdo integral sobre el tema nuclear iraní a los esfuerzos conjuntos realizados por todas las partes involucradas. El acuerdo ayuda a mantener el mecanismo de no proliferación y salvaguarda los derechos de Irán en energía nuclear civil, dijo el ministro, quien agregó que también creó condiciones más favorables para el desarrollo de la relación China-Irán. China trabajará de cerca con Irán para asegurar la implementación del acuerdo y seguirá desempeñando un papel positivo y constructivo en el rediseño del reactor de agua pesada de Arak y en otros temas, concluye esta nota. La siguiente información, Armada China prueba armamentos en Mar Oriental de China. La Armada de China llevó a cabo un ejercicio con armamento real en el Mar Oriental de China. En el ejército participaron más de 100 barcos de guerra, decenas de aviones y varios batallones lanzamisiles y formaron oficinas de la Armada. Ese es el tercer ejercicio en gran escala que lleva a cabo China en 2 meses. Los 2 anteriores fueron realizados en el Mar Amarillo y en el Mar Meridional de China. El plan de entrenamiento anual de la Armada contempla ejercicios regulares, dijeron los oficiales. Cerca de 100 misiles y varios cientos de proyectiles y bombas fueron disparados durante el ejercicio. La mayoría de las fuerzas navales en el ejército pertenecen a la flota Donghai. Las flotas de Beihai y Nanhai, así como la Fuerza Aérea, también participaron en las maniobras. El ejército puso a prueba la coordinación entre las diferentes fuerzas de la Armada y la Fuerza Aérea, explicaron. Destructores, fragatas, submarinos, aviones caza y fuerzas de resistencia terrestre participaron como apoyo. Varios de los misiles desplegados en el ejercicio serán presentados en el desfile militar del 3 de septiembre en Beijing, concluye esta nota. La siguiente información, sombría economía global no debe atribuirse a economía de China. Los mercados mundiales registraron un lunes negro debido a que la ansiedad por las perspectivas económicas mundiales se han estado acumulando recientemente. Además, las monedas y los mercados de productos mundiales también se han visto afectados por la fluctuación. Entre los más afectados, los mercados accionarios chinos cayeron de forma dramática durante 5 días consecutivos para llegar al nivel más bajo desde diciembre de 2014. Aunque la turbulencia en los mercados financieros fue desencadenada por los volátiles mercados chinos, el director del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas dijo que esto no significa que los problemas económicos en China sean los responsables del estado de debilidad de la economía mundial.
Los analistas señalan que las razones fundamentales de la reciente turbulencia del mercado mundial son la ansiedad generada por las predicciones sobre el alza de las tasas de interés de Estados Unidos y la frágil recuperación de la economía mundial. En mercados financieros nerviosos, en ocasiones noticias pequeñas pueden conducir a grandes movimientos. La recuperación de algunos mercados como Estados Unidos y el este de Asia indica que hubo un problema de liquidez. De otro modo, uno no podría explicar movimientos tan grandes con noticias tan pequeñas, dijo el experto. De hecho, la recuperación económica global sigue siendo débil y desigual. Aunque Estados Unidos y Europa ya se encuentran en el camino hacia la recuperación, el impulso de crecimiento se encuentra lejos de ser fuerte. Por otra parte, la economía china está desacelerándose al pasar de un crecimiento impulsado por la exportación al consumo, pero de todos modos sigue creciendo a 7%, 3 veces más rápido que los países occidentales con mejor desempeño, Reino Unido y Estados Unidos. La desaceleración de la tasa de crecimiento económico de China fue una consecuencia natural de un ciclo de inversión excesiva que ahora se está acercando a su fin, dijo el experto. Después de la crisis financiera, los países desarrollados buscan usar la política de flexibilización cuantitativa como importante medida para reforzar su crecimiento, lo que en consecuencia resultó en una recaída de la economía mundial. El enorme estímulo de inversión posterior a 2009 apuntaló el crecimiento de China, pero esto era temporal, dijo. Por lo tanto, cierta desaceleración, especialmente en la inversión, es bienvenida hoy. El economista dijo que la salida de inversores tiene que ser compensada con un consumo más alto y una expansión en los servicios en China. Por otra parte, las economías emergentes han sido duramente golpeadas por la turbulencia económica. Las monedas de Rusia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil y otros exportadores de productos han llegado a los niveles más bajos en años en relación con el dólar. Los índices accionarios cayeron y los inversionistas retiraron dinero de los mercados en desarrollo. Es necesario distinguir entre las economías de mercado emergente en general y China, dijo el economista. Las economías de mercado emergentes exportadoras de productos se encuentran en grandes problemas por causa de la caída de los precios de exportación. Además, algunas de ellas, Rusia y Brasil, no han realizado reformas para alentar las exportaciones manufactureras. Unas cuantas economías de mercado emergentes tienen hoy el problema clásico de una gran deuda externa y empiezan a tener déficit de cuenta corriente que no logran mantener durante mucho tiempo. La tendencia de crecimiento rápido en las economías emergentes puede estancarse o revertirse y la economía global se desacelerará en consecuencia. Por eso no significa que vaya a colapsar. El experto dijo a todos los jugadores que deben mantener la calma durante la tormenta, concluye esta nota. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.